Sin duda, Chopin es uno de los artistas del piano más conocidos de todos los tiempos. Lo que quizá no sepan ustedes, y forma parte del más puro misterio, es que vivía atormentado, perseguido por sus propios fantasmas. Fantasmas que al parecer se convertían en pura realidad y la angustiaban, atenazaban su corazón. Tan es así que tenemos algún documento entre partituras y viejas melodías que dice su propia mujer: la estancia en el monasterio estuvo repleta para él de terrores y fantasmas. A la vuelta de una de mis exploraciones nocturnas de las ruinas del monasterio, la encontré a las 10 de la noche, pálido frente al piano, con los ojos en blanco y el pelo en punta. Tardó un rato en reconocernos. Los miedos de Chopin tienen que ver para la ciencia con ciertas patologías cerebrales y para otros con esas musas que a veces se convierten en auténticos demonios. Historia de los fantasmas de Chopin. Tienen que conocerla. El genio que aparece en la música de Frédéric Chopin nos habla de un hombre apesadumbrado por el mito que arrastró su magistral obra. Fallecido en 1849, cuando apenas había alcanzado los 40 años, Chopin mantuvo siempre una vida atormentada por la enfermedad y los rasgos propios del movimiento romántico. Una época caracterizada por el misterio y el mundo funerario, que siempre siguieron a la figura del genial pianista. Muchos de esos fantasmas comenzaron a aparecer durante su estancia en la Cartuja de Valdemosa, en la isla de Mallorca. Aquejado por dolencias respiratorias, Chopin se trasladó hasta allí acompañado de George Sand, seudónimo de la escritora francesa Aurora Dupin. En Valdemosa viviría junto al espectral claustro de la antigua Cartuja, entonces abandonada, entre los años 1838 y 1839. Lo que encontró es un sitio nocturno, frío, húmedo, desolado, desierto, inmenso, que es un claustro abandonado. En aquel momento era un monasterio totalmente abandonado, ¿no? Con una iluminación nula, con un corredor oscuro, en invierno. Impresiona bastante el edificio en sí, ¿no? La magnitud, la enormidad del edificio, ¿no? La soledad del espacio, ¿no? Es precisamente la escritora George Sand quien nos ha legado en su obra algunos retazos de las misteriosas visiones que sufrió el pianista polaco. Fantasmas que parecían acosarlo en Valdemosa durante el invierno de 1838, especialmente frío y húmedo. Hay una anécdota muy famosa de mientras estuvieron en la Cartuja, uno de los días que George Sand y al menos su hijo se fueron a Palma a hacer gestiones y empezó a llover y el día se puso horrible y ellos no consiguieron volver a tiempo. Mientras tanto Chopin estaba aquí solo, llovía, había viento, las puertas, las ventanas golpeaban, suponemos que las gotas de lluvia caían, hacían ruido, golpeaban sistemáticamente y se cuenta que esa noche escribió el preludio número 15, el famoso conocido como La gota de agua, de los preludios que compuso en Mallorca el más extenso. Cuando llegaron George Sand y su hijo les dijo, se supone que es una alucinación, os he visto muertos, creía que estabais muertos, he visto todo lo que os ha pasado. En otras ocasiones, Chopin fue testigo de visiones aún más terroríficas. Cierto día, mientras se encontraba trabajando ante su inseparable piano Pleyel, alguien llamó a la puerta. Con paso tranquilo, el músico abandonó su instrumento para ir hasta la entrada. Al abrirla, se enfrentó a uno de sus peores temores. Espantado, Chopin fue testigo del oscuro semblante de la muerte que parecía venir a buscarle. Aterrorizado por la visión, el pianista huyó hacia el exterior de la casa todo lo rápido que pudo. Pálido y desorientado por aquella espeluznante visita, él mismo relata en sus cartas cómo alcanzó una zona oscura en donde un lago de aguas brillantes y mortíferas se abría ante él. Junto a la orilla de aquel funesto lago, Chopin volvió a encontrarse con la muerte y lo más terrible de todo,
vio su propio cadáver flotando sobre sus gélidas aguas. La celda donde se instalaron Chopin, George Sand y los hijos de ella es una celda compuesta de 3 grandes habitaciones, de bóvedas elevadas. Chopin hace una muy bonita descripción de su habitación, la cual le recuerda a un sarcófago, ¿no? También habla de que hay un rosetón de estilo morisco sobre su cama frente a la ventana. Este es el mismo piano que Chopin recibió aquí en Valldemossa a principios del año 1839 y donde él comenzó a tener sus visiones fantasmales. No tendría que ser nada extraño para un artista romántico como él, acostumbrado a cementerios, muerte y espectros. Sin embargo, todo eso muy pronto comenzó a aterrorizarle, producto, sin duda, de los síntomas de su enfermedad. Los fantasmas y tormentos de Chopin han impresionado tanto a la ciencia que especialistas como el doctor Manuel Vázquez han realizado laboriosos estudios tratando de explicar su misterio. Nosotros, después de haber leído las cartas de Chopin y la historia de mi vida de George Sand y otra serie de manifestaciones de sus coetáneos, llegamos a la conclusión de que podía haber padecido una epilepsia del lóbulo temporal. A pesar de su enfermedad, en la vida del músico polaco, el piano fue algo más que una herramienta de trabajo, algo más que la canalización empleada para conducir su inspiración musical en forma de melodías geniales. Obsesionado por sus miedos, su piano también fue protagonista de sorpresas estremecedoras. En una carta escrita a la hija de George Sand, Chopin relata otro hecho fantasmagórico sucedido años después durante un concierto en la ciudad de Manchester. En mitad de la audición, tal y como le había acontecido en varias ocasiones en la Cartuja de Valldemossa, el pianista vio como de la caja del instrumento comenzaban a surgir fantasmas y espíritus burlones. Figuras espectrales que le miraban y acosaban y que el pianista interpretó como recuerdos ineludibles de la futilidad del paso del tiempo y la pronta llegada de la muerte. Ante el asombro del público asistente, la visión lo aterrorizó de tal manera que tuvo que detener su interpretación para abandonar el escenario durante unos minutos. Pasado un tiempo, Chopin regresó al piano para retomar su música como si nada hubiera pasado. Por un lado, Chopin tenía alucinaciones visuales complejas, en algún caso también tenía alucinaciones auditivas y tenía un fenómeno muy característico de la epilepsia del lóbulo temporal, que es el fenómeno jamais vu, el jamás visto. Él cuenta en una carta a su hermana Ludwika que habitualmente tenía la sensación de estar en un lugar extraño del espacio. Y esto es muy característico de la epilepsia del lóbulo temporal. Incomprendido por su enfermedad, Chopin y Sand nunca fueron admitidos en el círculo de la sociedad mallorquina. Los habitantes de Valldemossa jamás aceptaron a aquellos extranjeros de maneras extrañas que habitaban una celda de la sombría Cartuja, abandonada por la desamortización. Nunca, como familia, nunca tuvieron mucha relación con el pueblo y sí comentan que se sintieron denostados, que les subieron el precio de los alimentos, que no tenían buenas relaciones, pero es que el pueblo nunca entendió que una familia extraña foránea se pudiera instalar un invierno en Mallorca, en un sitio como esta Cartuja abandonada, haciendo una vida rara y solitaria como la que hacían ellos. En primer lugar, no acudían a misa y eso fue muy mal visto. Y a partir de ahí yo creo que el resto de cosas. Entonces él les miró siempre con malos ojos. Mallorca a él le inspira por la belleza del entorno y por una serie de circunstancias que allí ocurren en su vida personal, ¿no? Como su propia enfermedad, allí sigue su curso, incluso se acentúa, que yo creo que a él en ese momento, él se encuentra mucho más frágil en ese sentido y eso hace que su obra sea, desde el punto de vista expresivo, mucho más especial, ¿no? En la celda número 4 de la Real Cartuja de Valldemossa, hoy todavía se pueden escuchar las notas lastimeras del piano de Chopin. Brotan de sus paredes como lo hicieron los fantasmas que lo atormentaron hace casi 2 siglos, en recuerdo al paso de uno de los artistas más destacados de la música del romanticismo.
Una música que no ha conseguido apagarse, a pesar de los miedos y angustias que la inspiraron. Y para hablar de este músico con luces, sombras, misterios, como no, como todos los grandes genios, ¿no? Tenemos a dos tertulianos de excepción. Quiero presentárselos porque además tienen su propia historia, que me parece muy curiosa y muy edificante, porque imagínense un médico que sanamente se obsesiona con Chopin, y no solo por su música, sino por su propia biografía, y entonces empieza a descubrir cosas. Manuel Vázquez es especialista en radiología, Hospital Xeral de Lugo. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros y ha sido noticia, ahora les cuento por qué. Bienvenido, Muchas Manuel. gracias. Gracias por estar con nosotros, porque lo tuyo no es muy habitual. Me tendrás que decir que un médico, mundo de la ciencia, que se interesa en Chopin hasta el punto de que, bueno, recopilas información que el gran público quizá no conoce, ¿no? Por ejemplo, estas visiones. Hombre, las visiones de Chopin son bastante conocidas, ¿no? Yo, bueno, como aficionado a la música, cada vez que leía cosas sobre Chopin, pues no me puedo sustraer de que soy médico y evidentemente la biografía de Chopin y de otra mucha gente pues la leo en clave médica. Entonces, las visiones pues me hacían pensar en determinadas cosas hasta que llegué a esta conclusión. Una conclusión que, por cierto, ha rebotado en todos los medios de prensa, y hace unas semanas, ¿verdad?, se dijo en muchos medios de comunicación que un médico español, un especialista, había detectado, digamos, el origen del misterio de los fantasmas de Chopin. Pues eso nos lo tiene que contar, vamos a andar en ello. Y tenemos a un buen amigo del programa que nos visita de nuevo y nos da mucha alegría que lo haga. Es Joan Linares, catedrático en violín del Real Conservatorio de Madrid. Ya nos habló en su día de Paganini, que yo no sé, Joan, buenas noches, amigo. Buenas noches. Si hay cierta conexión también, ¿no? Es decir, hablamos de artistas, yo no sé si atormentados, cortados por el mismo patrón, que alcanzan gran genialidad, pero que tienen esta otra vida de fantasmas que, ojo, para ellos no eran irreales, sino que se presentaban realmente, ¿no? Efectivamente, no sabemos exactamente qué sucede en esos personajes, en estos seres que están recibiendo una energía especial que crea esa gran creatividad, ¿no? Entonces, además en ese periodo romántico, en donde realmente no solo Paganini, no solo Chopin, tenemos el caso de Schumann también, que se trastornó y volvió esquizofrénico, Schubert, que fue bipolar, Tchaikovsky, en fin, tenemos en ese periodo romántico, Tchaikovsky ya quizá más postromántico, pero en fin, ese periodo... Pero me hablas de grandes genios que además todo el mundo conoce. Efectivamente. Yo siempre he mantenido, y a lo largo de muchos estudios que he hecho, he visto cómo estos grandes genios han sufrido muchísimo en el plano físico o en el plano psíquico o en los dos incluso. Y no solo ya en el mundo de la música, sino incluso en la pintura. Tenemos realmente casos tremendos, como Van Gogh, por ejemplo, su trastorno. Las pinturas negras de Goya, incluso parece ser que Goya tuvo sus trastornos psicológicos graves. Monet parece ser que también tuvo unas depresiones. En fin, todo grandes artistas. Efectivamente. Y la gran pregunta sería, y abro el debate, Manuel, Joan, estas visiones complejas hacían sus obras distintas. Realmente estas composiciones, vamos a llamarlo en la época de tormento, yo no conocía muchas cosas que ha contado Nacho Ares en su reportaje, en su viaje. Claro, ese lugar, ese aislamiento, para una persona con esa sensibilidad. ¿Hablamos solo de sensibilidad, Manuel, o hay más cosas, más elementos? Bueno, yo creo que toda esta gente pues también era humana, entonces pues tenían los males propios de todo ser humano. Yo creo que la creatividad ya existe previamente y en un sustrato ya de creatividad previa aparece una enfermedad determinada que lo que sí es cierto puede modificar lo que es el desenlace de esa creatividad. Por ejemplo, hablando de más artistas también en la literatura, por ejemplo, Dostoyevsky fue otro epiléptico famoso y muchos de sus personajes eran epilépticos y la verdad es que los retrata con una minuciosidad pero exquisita. De quien conoce el tema, ¿no? De claro. Fondo. Y la epilepsia, es que esto es muy importante porque muchos amigos y amigas estarán pensando, bueno, epilepsia con convulsiones. A veces las visiones o los focos epilépticos que pueden provocar algunas visiones muy complejas y muy terroríficas no tienen por qué estar acompañados de episodios de lo que conocemos como una crisis epiléptica, ¿no? Bueno, epilepsias hay varios tipos.
Entonces, para resumir de una manera muy esquemática, estarían las crisis llamadas tradicionalmente de gran mal y las epilepsias parciales. Las epilepsias parciales, según haya o no desconexión con el medio ambiente o pérdida de conocimiento, serían simples o complejas. Entonces, lo que el vulgo en general entiende por ataque epiléptico son los ataques de gran mal. Es una persona que de repente pierde el sentido, se cae al suelo, se empieza a contraer, a convulsionar, a echar espuma por la boca, etc. Las epilepsias parciales complejas o las parciales simples se pueden generalizar secundariamente en algunos casos y producir también un ataque de gran mal. Pero en casos como por ejemplo de Chopin o Dostoyevsky, Santa Teresa de Jesús, pues lo que pueden tener única y exclusivamente son visiones o alucinaciones auditivas, a veces alucinaciones olfativas. Dostoyevsky y Santa Teresa de Jesús tenían crisis místicas. Ellos de repente se sentían como si estuvieran en el cielo. Tú comentabas en el reportaje que incluso había una sensación muy habitual de sentirse desprendido del mundo material, flotando como en el cosmos, algo así. En un espacio... Hay dos fenómenos muy típicos que son la sensación de ya visto, que a veces antes de una convulsión tiene la sensación de conocer todo lo que le rodea y lo que está pasando, la sensación de haberlo vivido ya previamente. Y la otra es la del jamás visto, que es la sensación de estar en un sitio totalmente extraño de repente, y eso suele preludiar las convulsiones. Eso es lo que Jackson, el médico inglés que las describió, lo describía como el dreamy state, el estado confusional. Lo que es cierto es que sobre estas visiones, sobre este artista en concreto, Joan, visiones de él mismo ya no solo son personajes que acuden, ¿no?, como fantasmagorías un poco sin nombre. A mí me impresiona, él mismo se ve muerto, que debe ser una de las cuestiones más aterradoras para un ser humano de esa época, sobre todo. Sí, realmente estas alucinaciones pueden llevar a ver realmente cosas extraordinarias. Pero al hilo de lo que le decía Manuel, efectivamente yo plantearía el tema desde otro punto de vista. ¿La epilepsia es la que causa las alucinaciones o es esta energía de la que yo hablo, causa la epilepsia y le hace trasladarse a otros niveles de conciencia, inclusivamente? Yo al hilo de esto quería comentar algo, creo que viene al hilo. Por ejemplo, en la Orden del Dragón Amarillo del Templo de Shaolin, la antigua China, los iniciados iniciaban sus trabajos de concentración a través de la música, precisamente. Entonces, dos iniciados inventaron un instrumento de cuerda que se llamaba, si mal no recuerdo, ayatapán, ya no existe ese instrumento, en donde, a través de ese instrumento que tenía 49 notas, los iniciados iban entrando nota por nota en una fase profunda de concentración. ¿Qué ocurría? Cuando llegaban al grado en la primera nota, por ejemplo, se concentraban. En la segunda nota iban hacia el subjetivismo, tratando de aislar lo que es el ego personal. Y así hasta llegar realmente al grado 49, en donde trascendían absolutamente todas las esferas y llegaban realmente a niveles altísimos de representación. Quizá, porque ahí, si realmente han sobrepasado el nivel, digamos, mental, siempre limitado nuestro, pueden ver realmente otras esferas. Pero claro, y entonces, ahí, en el caso de Chopin, ahí está el debate. A través de su música, ¿por qué no podíamos pensar que le trasladaba a ese otro estado en donde veían otros estados, claro, y otras Joan, esferas? Manuel, yo creo que ya está el gran debate. Sí, pero es muy interesante porque está la dualidad, ¿no?, entre el puro análisis científico, he aquí una serie de anomalías patológicas que provocan una serie de visiones, y también está eso de seres excepcionales que no son como los demás y quizá luego desencadenan todo ese tipo de patologías porque ellos tienen una facultad de conectar con esa otra realidad. Yo no sé si se puede estar de acuerdo científicamente o no con eso. Vamos a ver, en el caso de los monjes, eso requiere un entrenamiento previo. Y de hecho se hicieron estudios electroencefalográficos en monjes experimentados y en personas que estaban empezando a hacer meditación trascendental.
y el ritmo de, bueno, el registro era prácticamente idéntico en los dos, pero cuando se les dijo que se concentraran de tal manera que vivieran una situación conocida para ellos, en los monjes experimentados cambiaba radicalmente el trazado electroencefalográfico y en los novatos no. Entonces yo creo que lo que tú comentas influye mucho el entrenamiento. Claro. En el caso de Chopin, como de otros, es pues una enfermedad. Hay un área del cerebro que está enferma por las razones que sean. En el caso de Chopin, pues no lo sabremos nunca. Y bueno, que hay unas descargas neuronales y la zona esa concreta del cerebro se estimula. Entonces, pues las famosas crisis uncinadas, por ejemplo, también del lóbulo temporal, lo que se estimula es la zona del olfato. Entonces, lo que notan antes de la crisis es un olor pues malo, generalmente a podrido o a quemado, ¿no? Eso antes de una crisis, como un aviso. Sí, en el aura, lo que se llama el aura, el preludio de la crisis. Por eso Chopin estaba totalmente obsesionado con la muerte. Era algo que estaba muy en ese tiempo y en permanente. ese tiempo, en pleno periodo romántico, la muerte era un auténtico icono, ¿no? Entonces él veía con frecuencia la muerte, se veía a sí mismo, veía a su padre muerto, veía a su amigo Jan Matuszynski muerto, veía caballería polaca, o sea, todos iconos de su época. Y es curioso cómo esto, Manuel, y le traslado la pregunta también a Joan, en vez de deteriorar, o no sé hasta qué punto la persona ya se deteriora hasta que no puede crear, es una pregunta que os lanzo, o al revés, ayuda a una creatividad que parece inalcanzable para el resto de los seres humanos. Habéis mencionado una serie de grandes genios, a mí me parece que esto está un meollo de la cuestión, que teniendo todo esto, sea una cuestión energética especial, sea una enfermedad puntual, alcanzan un nivel de sensibilidad que en cierto momento se trunca. Es decir, en cierto momento los fantasmas de estos seres especiales, genios, llegan a ser tan agobiantes, tan azuzadores que se acaba la carrera. Yo creo que sí, efectivamente puede llegar a una cima en un momento dado, una cima de creatividad genial realmente, pero por lo que hablaba antes, es una energía tan potente que sobrepasa la naturaleza humana y entonces puede llegar a destruir realmente todo lo beneficiosa que en sí la música es para el que la oye. En cambio, para el creador es tremenda, es una potencia tan alta que yo creo que no tiene capacidad el ser humano de sostenerlo. Se ven desbordados. Se ven desbordados, que viven. Entonces puede llegar a una cima en donde llegan a su máxima creatividad, genial, y después es una caída tremenda. Estas alucinaciones pueden llegar a, no voy a decir a matar a una persona, pero sí a agravar toda su situación, su patología, convertirse en una obsesión que daña al final como enfermo al resto del organismo. Yo eso lo tengo pensado muchas veces. Hoy en día, pues una persona que tenga esto va al médico, le cuenta que es un problema determinado, le va a dar unas pastillitas y bueno, pues a lo mejor mejora, a lo mejor no mejora, pero tiene una explicación a su problema. En aquella época, de repente, el ver, pues eso, que te están llamando a la puerta y que vas a abrir la puerta y... Es la muerte. Y es la muerte. Y eso verlo con cierta frecuencia, porque tampoco sabemos la frecuencia con la que tenían las crisis, eso tiene que ser terrorífico, pero terrorífico. Y sobre todo, ¿qué interpretación le das? Cuando nadie te soluciona el embrollo, ¿no? Y tú lo estás viviendo constantemente. Claro, tiene que ser horrible. ¿De dónde viene esta fuerza? ¿Puramente físico, evidente y lógico? ¿O algo que no sabemos ni de dónde llega? Pues cada uno que elija. Ha sido un placer tenerlos a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que sigan las investigaciones y que nos la contéis. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Terminamos recta final del programa con estas sintonías maravillosas, ¿verdad? Que tienen algo. Desde luego, para los que no sabemos casi nada de la música, sí que conectamos con su profundo misterio, ¿no? Y lo evocador que tiene.